Muy buen día. Hoy veremos el último tema de este curso, el cual es la unidad 4 de la crisis del Estado Nacional en el México contemporáneo de 1970 a 1997. Luis Echeverría asciende a la presidencia en 1970 a 1976. El nuevo presidente dio un giro de 180 grados a su política interior. Invitó al diálogo y propuso una apertura democrática mediante la cual se analizaron los problemas del país. Él mismo criticó el desarrollo estabilizador y puso como meta el desarrollo compartido. Condenó al capitalismo y al imperialismo, lo que le valió que los empresarios se asustaran y comenzaran a sacar sus capitales del país. Para fortalecer al gobierno, se compraron muchas industrias que pasaron a manos del Estado. Se quería entonces un Estado fuerte, rector de la economía. Se controlaba la industria privada, como siempre con los mecanismos de los impuestos y otros controles. Entre las industrias se adquirió el 51% de las acciones de Teléfonos de México. Sin embargo, la estructura básica del modelo de desarrollo no se cambió. Se tachó entonces a su gobierno de populista. 10 de junio de 1971. Sin embargo, la represión volvió a manifestarse en las calles cuando grupos paramilitares atacaron a estudiantes de la Universidad y del Politécnico Nacional, que se manifestaban en la capital de la República, resultando varios muertos y heridos. Se responsabilizó de estos hechos al regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, quien renunció a su cargo. Intensificación de la guerrilla. Durante el sexenio del presidente Echeverría, la guerra rural y urbana se intensificó. Bombazos, asaltos bancarios y secuestros se sucedieron. Grupos guerrilleros reivindicaron estos ilícitos. La guerrilla rural quedó localizada sobre el estado de Guerrero. El aparato de seguridad del estado logró desmembrar y sofocarla. Comienza el proceso inflacionario, fin de la bonanza. En lo económico, una atonía hizo que la economía del país creciera a menor ritmo que la naturalidad de la población y para 1976 fue tan solo el 2% el índice de crecimiento económico. Apareció nuevamente el fenómeno de la inflación, es decir, de la elevación rápida y desordenada de los precios. Había desempleo, poca inversión y escasez de circulante, lo que llevó al país a una severa devaluación de la moneda en 1976. Comenzaban los años críticos para México, que habrían de durar más de una década. Crisis económica. De productor, México pasó a ser importador de alimentos. Al alza del petróleo en 1973 hizo que nuestro país gastara muchos dólares en la compra de gasolina, ya que no producíamos todo el petróleo que necesitábamos. Estas circunstancias, aunadas a la autorización de aumentos de salario y a la aceleración del ritmo de la inversión pública y que el gobierno gastaba más de lo que tenía, fueron la causa de la crisis económica. Obra de gobierno. Durante el gobierno de Lic Echeverría, se alentó la producción de petróleo y del acero. Se incrementó la red de carreteras, que construyeron nuevos aeropuertos y se hicieron dos puertos para la navegación de altura, Puerto Madero y Puerto Lázaro Cárdenas. Se crearon las Secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, y se establecieron las 40 horas semanarias para los empleados de gobierno. Se formó también una Comisión Nacional tripartita, integrada por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos para estudiar los problemas que planteaba la economía nacional. Se fundó también la Universidad Autónoma Metropolitana. Política exterior. La Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Una activísima política exterior llevó a cabo el presidente Echeverría,
que vinculó a México con las naciones del tercer mundo y promovió la idea de que debía de surgir un nuevo orden económico internacional basado en relaciones y negociaciones justas entre los países industrializados y los países pobres. La idea fue recogida con entusiasmo por muchos países y se concretó en la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, aprobada por la ONU el 6 de diciembre de 1974. El documento asienta los principios de soberanía de los Estados Unidos sobre los recursos naturales. Apoyó también al régimen del presidente chileno Salvador Allende y cuando éste fue derrocado, México acogió a los exiliados chilenos que tuvieron que dejar su país con motivo del golpe de Estado. 200 millas más patrimonial. En 1973, en Caracas, el presidente Echeverría declaró que la zona marítima económica, patrimonio de los países costeros, debería de ser de 200 millas marinas, lo que fue reconocido más tarde por todos los países. El Mar de Cortés fue declarado Mar Interior Mexicano, bajo control de México. Aunque no existían aún relaciones diplomáticas con España, México rompió vínculos comerciales y de comunicación con ese país a raíz de que el gobierno español sentenció y ejecutó a terroristas vascos. Entrevista con el Papa. En 1974, en la Ciudad del Vaticano, el presidente Echeverría se reunió con el Papa Pablo VI, suceso sin precedentes de la historia de México. La Iglesia mexicana, en los años 70, había recobrado su poder, y aunque las leyes seguían siendo las mismas, teniéndola marginada para la política activa, la entrevista del presidente mexicano y el Papa marcó un claro acercamiento entre el gobierno y la Iglesia, que desembocaría años más tarde en el reconocimiento jurídico de las iglesias. Surgen dos nuevos estados de la República. Los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se convirtieron en estados de la República el 8 de octubre de 1974. Igualdad jurídica del hombre y la mujer. A pesar de que desde 1953 la mujer había conquistado sus derechos políticos, existían en la legislación mexicana muchas normas que la ponían en desigualdad de derechos que el varón. En 1974 se reformaron varios artículos constitucionales para dar igualdad jurídica a la mujer y al hombre, reivindicando así a las demandas de la mujer. Fin del sexenio de Echeverrista. En medio de una gran agitación política, económica y social, el presidente Echeverría terminó su sexenio. Los sectores empresariales y conservadores lo tildaban de llevar a México al socialismo. Había salido del país muchas capitales. La moneda estaba devaluada y los sectores de la producción enfrentados. Había invasiones de tierras por campesinos. El país estaba muy endeudado, tanto que al recibir un préstamo por $800 millones, tuvo que firmar un convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, por medio del cual se obligó a seguir las políticas económicas dictadas por ese organismo. El país entero estaba en crisis. Septiembre de 1976. José López Portillo, presidente de México 1976 a 1982. Restaurar la confianza y enfrentar el problema económico eran las metas que tenía por delante el nuevo presidente de México, José López Portillo, quien prácticamente hizo campaña solo, ya que su oponente fue el ex líder ferrocarrilero Valentín Campa, por el Partido Comunista que no contaba con registro. Planes de desarrollo. Una vez en la presidencia, López Portillo desarrolló planes como la Alianza para la Producción, por medio del cual firmó convenios con los diferentes representantes de los sectores de la producción, agropecuario, petroquímico, siderúrgico y minero,
a fin de elevar la producción y mejorar los niveles de vida de los mexicanos. Y creó el Sistema Alimentario Mexicano para elevar la producción agrícola, ya que el campo se había desplomado. Plan Global de Desarrollo. Elaboró también un Plan Global de Desarrollo que propiciaba un desarrollo económico equilibrado basado en una mejor distribución del ingreso de las personas, una mejor distribución del desarrollo de las diferentes regiones del país y de los diferentes factores de la producción. Auge petrolero. México descubrió a mediados de los años 70 enormes yacimientos de petróleo en el sureste del país, promoviendo una infraestructura para la explotación del oro negro, y como los precios del petróleo en el mercado internacional eran altos, la economía se enderezó y México se convirtió en el cuarto productor de petróleo en el mundo. Nuestro país no quiso entrar en la OPEP, Organización de Países Explotadores de Petróleo, pero siguió su política de precios. Era entonces tiempo de administrar la abundancia. Caída de los precios del petróleo. Nueva crisis económica. La venta del petróleo en el exterior sirvió para que el gobierno tuviera dinero, pero los precios bajaron en el mercado internacional y México recibió menos dinero. Fuera del petróleo, exportábamos pocos productos, pues habían fracasado los planes para elevar la producción interna del país. La crisis económica mundial, el gastar más de lo que se tenía, los préstamos que se habían contratado para acelerar la producción petrolera y los intereses que se tenían que pagar, generaron un clima de desconfianza hacia 1982. Al final del sexenio, parecido al que ocurrió 6 años antes, los inversionistas mexicanos depositaron su dinero en el extranjero y la economía volvió a colapsarse. Nuevas devaluaciones del peso. En 1982, nuestro país atravesó por la peor crisis económica desde la Revolución. A pesar de la devaluación del peso, en el mes de febrero de ese año, la situación se agravó para agosto, pues el gobierno se quedó sin dinero y tuvo que suspender el pago de su deuda en el exterior. La inflación se disparó. Surgieron los problemas propios de la crisis, reclamos del sector empresarial, demandas populares por mayores salarios y restitución del poder adquisitivo del dinero. Se pidió dinero prestado para los gastos más urgentes. Nacionalización de la banca. Muchos de los problemas de descapitalización de México, el gobierno los achacó a los malos manejos de la banca privada. Por esta razón, durante su último informe, el lic. José López Portillo decidió nacionalizar el sistema bancario. Poco tiempo después, se reformó la Constitución para establecer que los servicios de los bancos y de crédito serían de atribución exclusiva del Estado. El gobierno indemnizaría a los propietarios de los bancos. Así, el optimismo de la riqueza petrolera fue efímero y terminó en un colapso económico profundo y de la desmoralización de la sociedad. El peso estaba a 150 por dólar. Reforma política. En lo que se refiere a la política interior, López Portillo, influenciado por su maestro, el politólogo Jesús Reyes Heroles, percibió la necesidad de una reforma política profunda para encauzar el descontento de la sociedad por la vía democrática. Nueva ley electoral. Con base en las aportaciones de los ciudadanos, se reformó la antigua ley electoral pro la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Se formaron nuevas fuerzas sociales y políticas, se hicieron nuevos partidos y se aumentaron los espacios para la participación de las minorías, abriéndose el sistema político hacia la democracia requerida por la diversidad de voces de nuestra nación, el 20 de noviembre de 1977. Nuevos partidos políticos. Ya desde septiembre de 1976 se había formado el Partido Socialista de los Trabajadores al fusionarse con la Liga Comunista Internacional y la Liga Socialista. Los partidos comunistas mexicanos, Socialista de los Trabajadores y
aristócrata mexicano, este último heredero de los sinaquistas, obtuvieron su registro en virtud de las disposiciones de la nueva ley electoral y participaron por primera vez en las elecciones federales de julio de 1979. Nace el PSUM. En 1981 se construyó el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, fusionado a las organizaciones de riqueza al Partido Comunista Mexicano, el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de la Acción y Unidad Socialista y el Movimiento de Acción Popular. Amnistía a presos políticos. Considerando la necesidad de una amplia amnistía, el presidente López Portillo decretó en diciembre de 1978 la amnistía para los presos políticos acusados por el delito de sedición o rebelión cometido con fines políticos. Esta medida y la reforma política preservaron en México la paz social, a pesar de la crisis de 1982. Política exterior. Durante el sexenio de Lic. López Portillo se establecieron las relaciones diplomáticas con España, rotas a raíz de la Guerra Civil Española de 1936. Apoyo a movimientos políticos centroamericanos. México apoyó a la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1978 y reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, que Estados Unidos combatía por considerarlos comunistas. La actitud de México enfrió las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Diálogo Norte-Sur. En Cancún, en 1981, se realizó la Conferencia Internacional de Jefes de Estado de Países Ricos y Pobres llamada Diálogo Norte-Sur, en el cual se buscó establecer un orden internacional económico más justo entre países industrializados y países pobres. Miguel de la Madrid, presidente de México, 1982 a 1988. En medio de la crisis económica, se efectuaron las elecciones para 1982. Por primera vez, contendían por la presidencia 9 candidatos de otros tantos partidos políticos. El candidato del PRI fue el abogado y financiero Miguel de la Madrid Hurtado. Candidatos opositores. Los candidatos por los partidos opositores fueron Pablo Emilio Madero, por el PAN, Arnoldo Martínez Verdugo, por el PSUM, Ignacio González Goyaz, del PDM, Cándido Díaz Cerecero, del PST, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Manuel Moreno Sánchez, por el Partido Socialdemócrata. De la Madrid, triunfador en las elecciones. Según cifras oficiales, el licenciado Miguel de la Madrid resultó electo por el 71% de la votación, el 4 de julio de 1982. El 1 de diciembre de ese año tomó posesión de su cargo. Los 80 años de crisis y pobreza. Los problemas de México eran agudos. Se tenía que pagar el dinero que debíamos al extranjero y que llegaba a las 100 mil millones de dólares. Nunca habíamos debido tanto. En 1970, la deuda externa apenas llegaba a los 6 mil millones de dólares. Inflación. La inflación, o sea, el alza de los precios de las mercancías, se duplicaba cada año. Lo que en enero costaba 10 pesos, en diciembre costaba 20 pesos. Falta de dinero. En las arcas del gobierno no había dinero y los capitalistas, es decir, los dueños de los capitales, no tenían confianza en el país y habían sacado sus fortunas de México. Crecimiento de la población. La población había crecido a un ritmo de 3.4%. A pesar de los programas de control de la natalidad, la población joven reclamaba empleos y oportunidades. La carestía de los productos y
de los alimentos empobreció a muchos millones de mexicanos, clases medias y obreras de salario fijo. Política económica. El nuevo gobierno del presidente de la Madrid decidió llevar una política económica de ahorro, gastar menos y a la vez mandó a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a tratar de renegociar la deuda para poder pagarla, logrando una reestructuración que alivió un poco la situación del país en 1984. Adelgazamiento del aparato gubernamental. Se decidió entonces adelgazar, es decir, reducir las oficinas de gobierno y retirar el dinero que se daba a diversos programas en forma de subsidios. Se vendieron muchas empresas que estaban en manos del gobierno a particulares. Se despidieron a muchos trabajadores. La política económica comenzó a cambiar, así como los criterios de su aplicación. Situación mundial. A la situación crítica por la que atravesaba México se vino a sumar el desorden económico mundial, caracterizado por altas tasas de intereses, el desplome de los precios del petróleo y de otras materias primas que México exportaba y la aplicación de políticas proteccionistas de otros países en materia de importaciones. Plan Global de Desarrollo, de 1982 a 1988. Fue el plan que propuesto el presidente de la Madrid para sacar al país de la crisis y que se basaba en 7 tesis: nacionalismo revolucionario, renovación moral de la sociedad, descentralización de la vida nacional, desarrollo con empleo y combate a la inflación. Por último, planeación democrática. México ingresa al GATT. Durante este periodo, México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercios, también conocido por sus siglas como GATT, con el propósito de insertar su economía a la economía mundial. Se abandonó la tradicional política de protección a la industria nacional y se abrieron fronteras a productos de muchas partes del mundo. 1985. Dos terremotos. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacudió la capital de nuestro país, así como a los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero. Miles de personas murieron en el sismo, que repitió al día siguiente. El sismo puso de manifiesto el poder de organización y de respuesta de la sociedad civil, así como varios problemas sociales que no se habían resuelto, como el de las costureras que trabajaban sin ninguna protección laboral para la mayor parte de las industrias de confección de ropa y vestidos. Consecuencias sociales de la crisis. La crisis irritó a la sociedad, empobreció a las clases medias, pues los salarios se contuvieron con la política de austeridad. En tanto la inflación crecía, la sociedad mexicana reclamaba a las autoridades los errores que habían conducido a México a una situación crítica y pedía mayores espacios políticos para participar en la vida nacional. En el norte del país, en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, comenzó a ganar las elecciones municipales el partido de oposición, PAN, poniendo en entredicho la hasta entonces hegemonía del partido oficial, PRI. Reforma política. Una serie de cambios y reformas constitucionales se efectuaron con el propósito de que los ciudadanos participaran en las decisiones gubernamentales y con el fin de desconcentrar la vida nacional. Destacaron la reforma al artículo 115 constitucional, que faculta al municipio para que regule la planeación de sus servicios básicos. La Federación transfirió también a los estados la presentación de los servicios de educación básica y norma. También transfirió los servicios de salud a la población abierta. En 1986 se promulgó una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral, que reglamentó los procesos electorales para dar mayor transparencia y confiabilidad a las elecciones. Se crea la Asamblea de Representantes. El Distrito Federal enriqueció
su vida política con la representación y participación ciudadana en una asamblea de representantes encargada de elegir las normas de convivencia en la ciudad capital. Se ataca el deterioro ecológico. Durante el periodo del gobierno del licenciado de la Madrid, se reconoce que es una obligación del Estado la defensa y la conservación del medio ambiente y se emprenden acciones para controlar el problema del deterioro ecológico a todo el país. Se emitió también la primera ley ambiental y se creó una secretaría encargada de su vigilancia y aplicación, la CEDUE. Política internacional. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, estas sufrieron un deterioro por la posición de México con respecto a los problemas de Centroamérica. México promovió las acciones del grupo llamado Cotadora, con la representación de Colombia, Venezuela y Panamá, para encontrar la paz en Centroamérica y se adhirió al Consenso de Cartagena para organizar políticas de países deudores ante la crisis económica en noviembre de 1987. Cuauhtémoc Cárdenas se separa del PRI. En este periodo gubernamental, el partido oficial PRI sufre una nueva escisión. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas y ex gobernador del estado de Michoacán, así como un grupo de distintos priistas entre quienes se contaban Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente del PRI y ex secretario de Educación, después de haber formado una corriente crítica dentro de ese partido, se separaron de él con la idea de fundar un nuevo partido político. 1988. Nuevas elecciones. Las elecciones políticas de 1988, reguladas por la nueva ley electoral, expresaron la participación democrática de 10 partidos políticos que ofrecieron a los electores diversas plataformas políticas e ideológicas. Contendieron por la elección presidencial, por el PRI, el lic Carlos Salinas de Gortari, por el PAN, el ingeniero Manuel Cloutier, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Nacional Cardenista, Partido Popular Socialista y Partido Mexicano Socialista, Gumersindo Magaña por el Partido Demócrata Mexicano y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México 1988 a 1999. Las elecciones fueron muy reñidas. Carlos Salinas de Gortari ganó, según cifras oficiales, con el 50.74% de la votación nacional. Cárdenas obtuvo el 31.12% y el PAN el 17.07% de la votación total. Los cardenistas impugnaron los resultados de la elección. La oposición gana su primer gobernatura. Un año después de las elecciones presidenciales en 1989, por primera vez desde que se fundó el partido oficial, un partido de oposición ganó las elecciones de una gobernatura. Fue la de Baja California Norte, estado en el cual Ernesto Rufo Apel, candidato por el partido Acción Nacional, obtuvo la mayoría del voto del electorado. Surge un nuevo partido, el PRD. En 1988, después de las elecciones presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Heberto Castillo fundaron el Partido de la Revolución Democrática, con el antiguo PSUM o Partido Socialista Unificado de México y otras fuerzas políticas que se unieron al neocardenismo. Este partido de oposición al gobierno, así como el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, compiten en las elecciones tanto a nivel municipal como estatal y federal, ganando puestos de elección popular. Cambios mundiales en los años 90. En los años 90, los cambios mundiales han dado un nuevo curso a la historia en 1991.
desapareció la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la potencia comunista que durante décadas de este ciclo compitió con los Estados Unidos por la hegemonía mundial. Esta desmembración de la antigua URSS, que además abrió su economía planificada a una economía de mercado al estilo capitalista, trajo como consecuencia una nueva ordenación política, con el surgimiento de nuevas naciones independientes y la unipolaridad de los Estados Unidos, es decir, la influencia de esta potencia que se conservó y acrecentó su supremacía comercial y militar en el mundo. Nuevos bloques económicos. En el transcurso de las 4 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas potencias económicas. En Europa, Alemania surgió como gran potencial y en Oriente, Japón. También crecieron los antiguos países europeos que se agruparon en un bloque llamado Comunidad Económica Europea, al cual pertenece Alemania. Los países asiáticos también formaron una comunidad económica donde están incluidos los países del Pacífico, los cuales desarrollaron una fuerte economía. Japón, Corea, Taiwán y Singapur son ejemplos de estos países. Retos del gobierno de Salinas de Gortari. Dentro de este marco mundial y las condiciones económicas mexicanas, inflación de casi 200% anual, recesión económica, no crecimiento del país, empobrecimiento de amplios sectores de la población, el nuevo gobierno tomó como retos estructurar las deudas externas, bajar la inflación, retomar el camino del crecimiento económico y modernizar el aparato político y económico de México. Política económica. En el periodo que va de 1988 a 1994, el gobierno diseñó una política económica en la cual redujo el gasto público, limitando sus programas de inversión de los subsidios y vendiendo las empresas que tenían a los particulares, pero conservando lo que se llama la rectoría del Estado sobre la economía nacional y la posesión de empresas estratégicas. Al mismo tiempo, negoció con los países deudores una reestructuración de la deuda, que ha permitido a México cumplir con sus compromisos en el exterior y reencontrar su crecimiento económico, reduciendo el monto de la deuda. Estabilización de precios y de la economía. Al sanear la economía, se sentaron las bases para un desarrollo sostenido, que abrió igualdad de oportunidades para todos. Se abatió la inflación de niveles de casi 200% y casi 8%, y se estabilizaron. Programa Nacional de Solidaridad. Con la venta de las empresas públicas, el saneamiento de las finanzas gubernamentales y la disminución de la deuda interna, se liberaron recursos cuantiosos que se han dedicado al gasto social mediante el Programa Nacional de Solidaridad. México, país de economía abierta. En un periodo de 6 años, México transitó de una economía cerrada, de protección a la industria nacional, a una economía abierta, de libre competencia con los productos del exterior, y de un Estado propietario a un Estado solidario, que apoya y regula la iniciativa de los particulares para promover el crecimiento y la competitividad. Autonomía del Banco de México. Una de las reformas sustanciales para consolidar esta estabilidad económica fue conceder, modificando la Constitución, la autonomía del Banco de México, al cual se le fijó como prioridad la estabilidad del poder de compra de la moneda mexicana. De acuerdo con esta reforma, ninguna autoridad podría exigirle la emisión de dinero para financiar los programas burocráticos. Los bancos vuelven a manos de particulares. Si en 1982 se consideró necesario nacionalizar los bancos, en 1989 los bancos volvieron a ser propiedad de sociedades de particulares, modificando para ello la ley u teniendo una apertura financiera.
De 1991 a 1993 se autorizó la constitución de 25 grupos financieros y de 9 bancos de tipo regional. Se invirtió al capital extranjero a invertir en nuestro país y se ha implementado un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para alentar las exportaciones de productos mexicanos e insertar a México en el marco de la economía globalizada, se tomó la decisión de formar un gran bloque económico con los Estados Unidos y Canadá. Así, el 17 de diciembre de 1992, el presidente Salinas firmó con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el 14 de septiembre de 1993 los acuerdos paralelos en materia ecológica, laboral y de salvaguardas. El tratado, ratificado por los respectivos congresos de los países firmantes, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este tratado no permite la creación de leyes u órganos separacionales, sino que alimenta la cooperación para que cada país aplique mejor sus propias leyes en su propio territorio. Tampoco establece las sanciones comerciales tradicionales, ya que se impiden relaciones unilaterales y con el cumplimiento de una parte se levanta automáticamente toda la restricción impuesta. Tratado de Libre Comercio con Venezuela y Colombia. El gobierno de Salinas de Gortari llevó una actividad política exterior. Consolidó de acuerdo un libre comercio con Colombia y Venezuela. Abrió el acercamiento del Grupo de los Tres con el Caribe y desarrolló un acuerdo comercial con Chile. Amplió vínculos culturales, políticos y económicos con la Organización de Cooperación y Desarrollo y Económico, que agrupa a los países industrializados y realiza una intensa política de comercio con las naciones del Pacífico Asiático. Reforma de la Revolución. De 1910, cuando estalló la Revolución Maderista, a 1993, ha habido muchos cambios. Después del periodo armado, la revolución forjó las instituciones del México que ahora somos. Con muchos conflictos y trabajos, sus principios: sufragio efectivo, no reelección, la reforma agraria, la seguridad social, la educación laica y gratuita y la reivindicación de los recursos de la nación, han sido metas que se han ido renovando con el tiempo. En este periodo de gobierno, para alcanzarlas, el presidente Salinas propuso la reforma de la Revolución, una reforma del Estado mexicano que tiene como doctrina el liberalismo social y como medio la reforma a numerosos artículos de la Constitución, promoviendo en lo económico la libre empresa. Reforma del artículo 27 constitucional. Para abatir el rezago de la producción agrícola y alentar al campo, se reformó el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias en materias de propiedad y aprovechamiento de la tierra, aguas y bosques, a fin de dar certidumbre al campesino en la posesión de la tierra. Tribunales agrarios. De esta forma constitucional nacieron la Procuraduría y los tribunales agrarios y se implementaron dos programas: el PRC-EDE para pedir 240.000 certificados parcelarios y derechos de la tierra de uso común, y Procampo, con un plazo de 15 años, que apoya directamente a los campesinos. El artículo 27, reformado, permite la asociación del capital privado con los campesinos para labores agrícolas. Reconocimiento jurídico de las iglesias. Una de las grandes reformas efectuadas en el sexenio del licenciado Salinas fue el del marco jurídico para las asociaciones religiosas. Con esta reforma culminó un proceso largo y difícil de conciliación y de tolerancia entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Fin de la disputa Estado-Iglesia. Así, se puso fin a una disputa histórica que duró más de 150 años y que periodo se volvió profundamente sangrienta,
dividiendo a la nación. Se restablecieron también relaciones diplomáticas con el Vaticano y el Papa Juan Pablo II visitó por tercera ocasión la República Mexicana en una visita pastoral a Yucatán. Se conserva la separación de la Iglesia y el Estado. En su quinto informe de gobierno, al referirse al conocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias, el presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó: "Este es un paso trascendente de la vida civil y moderna de la nación que reafirma, a la vez, los principios de libertad de creencia, separación del Estado y las iglesias, educación pública laica y respeto a las diferencias y libertades de los demás". 900 iglesias y agrupaciones religiosas obtuvieron en 1993 sus certificados constitutivos y con ellos su personalidad jurídica. Diciembre de 1993. Hay paz en el país, estabilidad de precios y crecimiento económico, pero todavía tenemos muchos problemas por resolver. La creación de nuevos empleos para dar trabajo a la población, avanzar en el proceso democrático, nivelar la injusticia, la reparación de las riquezas y la conservación del capital en unas cuantas personas y grupos. También se plantea como reto para los mexicanos aminorar la pobreza extrema, elevar la calidad de la educación, hacer más competitivas a las empresas, ya que en 1994 entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio y lograr que el campo vuelva a los mexicanos autosuficientes en recursos alimentarios. 9 candidatos a la presidencia de la República. En las elecciones de 1994, cuando se renovaran las presidencias de la República, los senadores y los diputados federales, así como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, contenderán por el voto ciudadano 9 candidatos por otros tantos partidos políticos. Luis Donaldo Colosio. El economista Luis Donaldo Colosio es el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Propone al electorado de la soberanía de México, luchar por la democracia, la estabilidad económica, el desarrollo regional, el combate a la pobreza, el reconocimiento de las fuerzas sociales y la reforma del Estado. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Partido de la Revolución Democrática, propone la democratización del Estado y la sociedad, un crecimiento económico con equidad y un nuevo pacto social que abata la desigualdad. Diego Fernández de Ceballos, candidato del Partido Acción Nacional, propone la democratización de la sociedad y la reivindicación del Pacto Federal. Marcela Lombardo, hija del licenciado Vicente Lombardo Toledano, por el Partido Popular Socialista. Continuando con los 9 candidatos a la presidencia de la República, se encuentran Pablo Emilio Madero. El señor Pablo Emilio Madero, que fuera muchos años militante del PAN y ahora es candidato de la Unión Nacional Opositora, conformada por agrupaciones social cristianas, se propone democratizador a fondo la vida nacional. Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo. Alejandro Gascón Mercado, por el Partido de la Revolución Socialista. Rafael Aguilar Talamantes, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y Jorge González Torres, por el Partido Verde Ecologista de México. La historia continúa. Una nación tan rica y diversa como la nuestra se construye diariamente. El tiempo y las circunstancias van marcando su historia, y a esta no se le puede poner un punto final.